If they move, kill them. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con todo el trasfondo relacionado con Baltasar Gelt. Comenzamos. Baltasar Gelt hizo su primera aparición en el bullicioso puerto de Marienburgo hace unos 15 años, tras haber comprado un pasaje en un barco mercante procedente de su tierra natal en la Bahía Negra. Como pagó el viaje con oro que había transmutado, Baltasar partió rápidamente hacia Aldorf, antes de que los efectos desaparecieran. Se dice que el sorprendido capitán de barco, al que había timado, puso un elevado precio a su cabeza, pero pocos serán los que se atrevan a intentar cobrar la pieza. Su destino era la Orden Dorada. Historia. Baltasar se había sentido fascinado por la alquimia desde su infancia, inspirado por la ciencia de la transmutación de los metales y sobre todo por la búsqueda mística de la piedra filosofal. Convertir los metales más viles en el más noble de todos, el puro oro, siempre había sido una obsesión para Baltasar. Como venía de una familia adinerada, tuvo la oportunidad de viajar por toda Arabia, Tilea y Estalia y hasta los reinos fronterizos, aprendiendo todo lo que podía sobre la materia de cualquiera que le enseñase. Con el tiempo quedó claro que su fascinación por la alquimia, en concreto la idea de la transmutación verdadera, había germinado en su interior una empatía natural hacia el viento amarillo. Con el tiempo supo de la Orden Dorada del Imperio, de la cual se decía que estaba formada por los mejores alquimistas del Viejo Mundo y por magíster de habilidad sobresaliente. Oyendo la llamada del destino, Baltasar decidió acudir a la Orden Dorada. Al poco de su llegada al Colegio Dorado, Baltasar Gelt ya había comenzado a dejar su impronta en el lugar. El exhaustivo conocimiento alquímico de Baltasar impresionó inmediatamente a los magísteres dorados, pero fue su talento natural con el chamón lo que más les sorprendió. Pocos practicantes de magia sin formación son capaces de manipular un único hilo de magia cromática sin haber recibido entrenamiento, pero el joven Baltasar podía hacerlo con una capacidad de control extraordinaria. Fue aceptado en el colegio de inmediato. Ha demostrado ser un valioso hombre para todos los ejércitos imperiales, ganándose el favor de la corte y el envidioso respeto de sus iguales. Sus credenciales académicas también han sido buenas. Baltasar ha publicado notables obras sobre el alcagest y la transmutación, y también se ha interesado en el menos académico, pero políticamente astuto, tema de los combustibles adecuados para el campo de batalla. Descubrir el secreto de la transmutación verdadera fue la motivación que impulsó a Baltasar durante su aprendizaje, y gracias a sus inmensos conocimientos de alquimia y por su talento natural para manipular el viento dorado de la magia, le proporcionó más conocimientos en esta rama de la magia que a cualquiera de sus alumnos o tutores, y pronto Baltasar ascendió velozmente por la jerarquía de la Orden Dorada, más rápidamente que ningún otro en toda la historia. En una década se había convertido en el patriarca del Colegio Dorado y en el hechicero más joven al que concedían dicho título, después de que su predecesor inmediato, la magíster patriarca Feldman, desapareciera años antes de que los colegios de la magia se movilizasen para hacer frente a la denominada tormenta del caos. Pasó muchos años en Aldorf estudiando y experimentando cómo combinar el arte de la alquimia con el saber del metal. Su inquisitiva inteligencia y sus estudios libres de prejuicios hicieron que Baltasar fuera bastante popular en el colegio, en el gremio de los alquimistas e incluso entre los ingenieros, que se beneficiaron de su investigación sobre nuevos tipos de pólvora, lo cual es sorprendente, ya que la Escuela Imperial de Ingenieros es una institución que acepta la magia con grande reticencia. Entonces llegó el día en el que una explosión accidental en su laboratorio casi acaba con su pasión por el conocimiento. Algunos piensan que fue cosa del capitán del barco.
Por razones que jamás se ha revelado, su laboratorio privado pareció llenarse de una intensa luz brillante, seguida de una explosión ensordecedora que solo afectó a sus aposentos, sin llegar siquiera a mover papeles de las habitaciones adyacentes. Pasara lo que pasara, Baltasar sobrevivió, aunque cerró con llave las puertas de sus aposentos y se negó a dejar que nadie atendiera sus heridas. En tan solo un día salió de sus aposentos aparentemente bien, pero cubierto de pies a cabeza por una elegante túnica y con el rostro tapado por una máscara dorada. Hoy en día nunca se le ve sin esta indumentaria. Algunos dicen que toda su piel se convirtió en oro, otros aseguran que está horriblemente desfigurado, y quienes murmuran que ha recibido la bendición o maldición de los dioses del caos y que ahora oculta sus deformaciones bajo su máscara y su túnica. Nadie sabe con exactitud lo que le sucedió, y muchos de sus colegas lo tratan de forma distinta desde entonces. Fuera lo que fuese, el accidente no le hizo perder su voluntad de finalizar su investigación ni mermó sus poderes. Al contrario, ha llegado a Patriarca Supremo de los Colegios de la Magia, derrotando a Tyrus Gorman en el duelo ritual y sustituyendo la notoriedad de la Orden Brillante por la de su amada Orden Dorada. Todo ello antes de convertirse en patriarca de su propio colegio. Desde su ascensión a Patriarca Supremo, el viento amarillo chamón sopla con fuerza en Aldorf y ha demostrado ser un consejero sumamente racional para el emperador, un sabio gobernador para los colegios y una valiosa aportación al ejército del imperio, lo cual le ha granjeado una mayor influencia en la corte y el respeto de sus iguales magísteres. El nuevo Patriarca Supremo, montado en un Pegaso y rodeado por un halo dorado, aparece sobre los campos de batalla donde quiera que las tropas del emperador aparezcan. Con un único gesto de su mano, Baltasar Gelt puede transformar a sus enemigos en estatuas de oro inanimadas o convertir sus huesos de hierro fundido. Con un poder tal bajo su mando, Baltasar ha conseguido la victoria para el imperio en infinidad de ocasiones. El fin de los tiempos. El bastón áurico de Baltasar Gelt fue aclamado como el milagro que vería derrotadas a las hordas del norte. El bastión era una imponente fortaleza dorada, formada por el poder de Chamón, el viento del metal y anclada por las fieles oraciones de los sacerdotes sigmaritas. Trágicamente, la caída del bastión áurico fue hermanada con la de Gelt. Sin que sus aliados lo supieran, Gelt no fue el creador del ritual para mantener el bastión. Más bien, había recibido ayuda de una desconocida misteriosa. Una chica pálida y vulpina se había presentado ante Gelt con la sabiduría necesaria para su gran obra. Para su crédito, Gelt no era tan tonto como para creer que su benefactor era lo que parecía. Sin embargo, estaba decidido a defender al imperio sin importar el coste, y era lo bastante arrogante como para creer que podía sobrellevar cualquier consecuencia que le ocurriera. Estaba equivocado. Al aceptar la sabiduría vampírica como fundamento de sus encantamientos, Baltasar Gelt dio el primer paso en un camino traicionero. Pronto Gelt se encontró atrapado en una maraña de intrigas. Gelt cazó un demonio misterioso que podía disfrazarse como cualquiera que eligiera, cuyas maquinaciones hicieron que el Patriarca Supremo profundizara cada vez más en una obsesión temerosa. Al mismo tiempo, el misterioso benefactor de Gelt, revelado como Vlad von Karstein, siguió tratando al mago más allá del camino de la sabiduría oscura. Cuando Gelt se dio cuenta de lo concienzudamente que había sido manipulado, era demasiado tarde. Después de desatar sus poderes nigrománticos en lo que parecía ser un intento de asesinato a la vida del emperador, Gelt se vio obligado a huir en desgracia. No importaba que su intención hubiera sido proteger a Karl Franz. Ahora todos sus actos estaban desacreditados. El sacerdocio sigmarita renunció al bastón áurico como una obra contaminada por el mal, retirando su apoyo al esfuerzo. Sin la fe para anclarlo, el bastión pronto se derrumbó, despejando el camino para que las hordas descendieran. Siguiendo su trágica caída, Baltasar Gelt se convirtió en un esclavo nigromántico al servicio de Vlad von Karstein. Aprendió mucho bajo la tutela de su maestro oscuro, con su voluntad absorbida por la del vampiro al que servía. Sin embargo, la culpa del antiguo Patriarca Supremo nunca lo abandonaría, con el deseo de expiarse ardiendo en las profundidades de su alma. La oportunidad de Gelt para la redención no llegó hasta que la mayor parte del imperio yacía en pedazos. Cuando el emperador, sitiado dentro de los muros de Aberheim, envió una petición de ayuda a Nagash, solo Vlad von Karstein respondió,
Acompañado a su amo, Geld finalmente vio a la defensa de su tierra devastada. Mientras lo hacía, la esclavitud de Vlad cayó. Cuando Geld y Mercurio se alzaron a través de las nubes por encima de las ruinas ardientes de Abraheim, el antiguo patriarca supremo había recordado todo el poderío de sus magias alquímicas. Sin embargo, mientras luchaba contra las hordas invasoras, su poder continuaba hinchándose, con el viento de Chamón ondulando a su alrededor como una brillante tormenta. Finalmente, abriéndose completamente a su poder, Geld aceptó el viento del metal en su alma, convirtiéndose en su encarnado. Ahora, con un poder muy superior a todo lo que había manejado antes, Geld se ha convertido en una fuerza de venganza y protección. En las batallas venideras ganaría la redención a los ojos de sus pocos compatriotas supervivientes, mientras que manejaba los hechizos más poderosos que su universidad había concebido nunca. Objetos mágicos. El báculo de Volans. El báculo de Volans es un poderoso objeto arcano que en su día perteneció a Volans, el más grande hechicero imperial de todos los tiempos y el primer patriarca supremo de los colegios de la magia, quien había aprendido a controlar la magia a manos del gran mago élfico Teclis de Ulthuan durante la Gran Guerra contra el Caos. Desde entonces se ha convertido en el símbolo del cargo del patriarca supremo, razón por la que también se le conoce como el báculo de los patriarcas. Los poderes de este artefacto permiten que el patriarca pueda dominar los vientos de la magia con mucho más fácilmente de lo normal. Cada 8 años los representantes de los 8 colegios de magia se reúnen en Altdorf para decidir cuál de ellos será el patriarca supremo durante el siguiente periodo de 8 años. Esta decisión es importante porque los vientos de la magia soplarán con fuerza para el colegio al que pertenezca el nuevo patriarca supremo, mientras que los otros colegios verán cómo su energía mágica disminuye. La prueba para determinar el colegio dominante es un violento enfrentamiento mágico, en el cual el que ocupa el puesto de patriarca en ese momento y los aspirantes a dicha posición se enfrentan entre ellos. El enfrentamiento tiene lugar en el Gran Salón de los Duelos, una enorme estancia con forma de prisma octogonal. Presidiendo la cámara de obsidiana del Gran Salón de los Duelos, levitando sobre un altar tallado a semejanza de la Gran Rueda de la Magia, descansa el báculo de Volans. El primero de los contendientes que pose su mano sobre el báculo ganará el duelo y se convertirá en el nuevo patriarca supremo. Actualmente, Baltasar Geld, de la Orden Dorada, es quien está en posesión de este poderoso objeto mágico, después de que se convirtiera en el nuevo patriarca supremo tras derrotar a Tyrus Gorman en duelo personal. Contradicciones. Existen 2 versiones del origen de este objeto mágico. Según el libro de ejército del Imperio de cuarta edición, el báculo fue construido para el primer patriarca supremo Volans por el hechicero mago Frederick von Tarnus después de la Gran Guerra contra el Caos. Sin embargo, según en el libro de ejército de Imperio de la sexta edición, el báculo ya había pertenecido primero al mago élfico Itle, quien había acompañado a Teclis durante la Gran Guerra contra el Caos y dio su vida por derrotar a un poderoso guardián de los secretos de Slanes durante la batalla final a las puertas de la ciudad de Kislev. Tras la guerra, Teclis entregó su báculo a Volans. Manto iridiscente. Esta túnica mística genera una serie de imágenes parpadeantes que imitan perfectamente el aspecto de Baltasar y su montura. Estas imágenes van girando constantemente sin parar en una espiral deslumbrante de colores iridiscentes, lo que confunde a cualquiera que intenta atacarles con un arma de proyectiles, ya que ocultan la posición real del patriarca en el campo de batalla, incluso ante los tiradores con más puntería. Amuleto de oro marino. Esta antigua reliquia familiar élfica es un ancestral artefacto encontrado por Baltasar en las ruinas de una de las colonias abandonadas de los elfos en la costa de la lejana Estalia. Resplandece con energía de protección, que se vuelve más poderosa en presencia de magia malvada. Alcalest. Baltasar porta un vial con una sustancia alquímica muy ácida, el cual puede lanzar a sus enemigos. Relato corto. Enfrentamiento entre Tyrus Gorman y Baltasar Geld. Tyrus Gorman estaba seguro de sí mismo. Había ganado el duelo final las últimas 3 veces y sus poderes eran más fuertes que nunca. Su dominio del ardiente elemento era inigualable. Embutido en la túnica roja de su orden, Tyrus llevaba puestos todos los símbolos de su posición como maestro del Colegio de Fuego y Patriarca Supremo.
Con casi sus 2 metros de altura y las manos apoyadas en la guarda de su espada mágica, Tyrus tenía una apariencia impresionante. Estaba preparado, en la posición ritual del patriarca dominante en el gran salón de los duelos. La enorme estancia tenía forma de prisma octogonal. Los fuertes muros, el techo y el suelo estaban hechos de lisa y brillante obsidiana. Aquella piedra negra era la antítesis de la magia, totalmente refractaria e inerte. Tyrus sentía como sus poderes palidecían ante la presencia de tanta cantidad a su alrededor. Bajo los símbolos de sus respectivos vientos de la magia, los maestros de las otras órdenes permanecían a la espera, protegidos por poderosas barreras mágicas en miradores excavados en cada uno de los 8 muros. Reemplazando al patriarca en la posición del Colegio de Fuego estaba Hans Feuerbach, el aprendiz más aventajado de Tyrus. La cámara de obsidiana y la presencia de los 8 hechiceros más poderosos del imperio era necesaria para contener los poderes que los 2 aspirantes pronto iban a desatar. Después de todo, el vencedor del duelo ganaría el título de Patriarca Supremo durante los próximos 8 años. El objetivo de la prueba consistía en alcanzar el centro del salón, donde había un altar tallado a semejanza de la gran rueda de la magia. Levitando sobre su eje se encontraba el báculo de Volans, el bastón de los primarcas. El primer contendiente que lograse poner sus manos en el báculo vería amplificados sus poderes inmediatamente por el antiguo artefacto. En ese momento, el otro mago normalmente debería de rendirse, si es que sabe lo que le conviene. Todo estaba permitido con tal de evitar que el oponente se acercara al altar, y en el pasado habían ocurrido accidentes fatales entre los aspirantes. El lugar del desafiante aún estaba vacío. El oponente de Tyrus llegaba tarde. Quizás el advenedizo se haya asustado. Los 3 oponentes que había derrotado anteriormente eran todos maestros de sus propias órdenes, mientras que el tal Baltasar Gelt era simplemente un joven alquimista, uno prometedor, pensó. Tyrus había sido testigo de sus excelentes progresos a través de las pruebas de selección para el título de desafiante, pero los hechiceros dorados nunca le habían parecido a Tyrus grandes combatientes. La principal táctica cuando se luchaba contra ellos consistía en mantenerse a una distancia razonable, permaneciendo fuera del alcance de sus manos. Fracasar en ello podía traer como consecuencia ser convertido en una estatua de oro, pensó Tyrus, pero Tyrus tenía otros planes para el futuro. Finalmente el desafiante entró en el salón a través de la entrada de oro. El portal fue inmediatamente sellado tras él. Tyrus examinó a su joven oponente y se dio cuenta de inmediato que no había ningún rastro alguno de nerviosismo en él. No podía ver la cara de Baltasar a causa de la máscara que siempre llevaba puesta. Por la postura de su cuerpo podía adivinarse claramente que el hechicero dorado no estaba allí para perder. Baltasar Gelt tomó la posición establecida, 8 pasos frente al muro dorado, y aguardó preparado. Tras el ritual preparatorio, el silencio embargó el salón y la tensión empezó a crecer. El desafiante tenía que dar el primer paso hacia el eje, dando así comienzo al duelo. Baltasar se adelantó. Un gesto, algunas palabras de poder y una luz dorada le rodeó. El joven mago se derritió repentinamente, convirtiéndose en una masa de oro líquido que zigzagueaba hacia el altar. Tyrus se rió y formuló un contrahechizo mientras invocaba las bandas carmesíes para atrapar a su oponente. Cuando vio al mago dorado atrapado, Tyrus formuló un segundo hechizo. Inmediatamente quedó envuelto por unas alas de fuego y se elevó por los aires hacia el báculo. Una oleada de energía dorada vaporizó las bandas. A continuación, Tyrus se estrelló contra el suelo con un grito. La túnica del mago brillante, su amplio manto y todo lo que llevaba se habían convertido de repente en plomo. Baltasar comenzó a caminar hacia el altar. En una décima de segundo, el cuerpo de Tyrus quedó cubierto por unas intensas llamas que derritieron rápidamente el plomo y el patriarca se puso en pie de nuevo. Una cimitarra escarlata, la sólida manifestación de la ira de Tyrus, se materializó en el aire y avanzó velozmente hacia Baltasar. La cimitarra se encontró a mitad de su vuelo con un guantelete bruñido, conjurado de manera similar, y los 2 hechiceros se cancelaron el uno al otro con un destello. Baltasar fue el siguiente en contraatacar, y una jaula dorada aprisionó al mago rojo. Tyrus se sintió ultrajado por la renuncia de su oponente a utilizar hechizos ofensivos, así que de su mano extendida salió disparado un rayo de intenso calor.
La ardiente energía abrió un gran agujero en la jaula y avanzó hacia el mago dorado. Baltasar alzó su mano izquierda enguantada y el rayo fue detenido por un reluciente escudo dorado. Tyrus mantuvo la presión y el rayo se convirtió en un delgado haz de energía roja. El escudo de Baltasar iba palideciendo por momentos durante el ataque y obviamente no podía resistir mucho tiempo. La mano derecha del mago dorado se alzó y brilló un instante sin efecto aparente. El patriarca se sentía triunfante. Pronto el desafiante debería rendirse o se convertiría en una pila de huesos calcinados. Fue entonces cuando Tyrus, de repente, se dio cuenta de que algo extraño le ocurría a sus piernas. Tenía una sensación de frío glacial que comenzaba a extenderse hacia arriba de sus miembros inferiores. Tyrus tuvo que interrumpir su ataque. Miró hacia abajo. Presa del terror, se dio cuenta de que su cuerpo se estaba convirtiendo en oro. ¿Cómo era posible? No le había tocado, a no ser su propio rayo de calor. El rayo había establecido un contacto entre los dos magos. El maldito Baltasar debía haber canalizado la energía dorada a través del propio hechizo de Tyrus. Durante un segundo, el patriarca estuvo a punto de caer, presa del pánico. ¡Qué dominio! ¡Qué control! Fue entonces cuando su espíritu guerrero tomó el control una vez más y canalizó toda su ardiente energía en un intento desesperado de detener la transmutación. Se concentró en la fría sensación del metal y luchó contra ella con todo el ardor de sus venas. Tras una difícil lucha, el patriarca logró detener la energía dorada a la altura de su cintura, mientras alzaba de nuevo su cabeza justo a tiempo de ver a Baltasar a pocos metros del altar. Con sus piernas todavía paralizadas, el patriarca levantó sus brazos y conjuró el hechizo más poderoso de su orden. Un enorme muro de fuego surgió entre Baltasar y el altar. La creación se extendía desde un muro de la enorme cámara hasta el otro. Los dos magos permanecían empatados, o al menos eso parecía. Tyrus no podía moverse, ni podía perder su concentración si quería mantener el muro. Baltasar tenía al alcance de su mano el báculo, pero no podía cogerlo. El patriarca intentaba concentrarse. Tenía muy poco tiempo para intentar encontrar una solución. Luego, una vez más, presenció lo imposible. Fue un brazo de oro sólido lo que atravesó el muro y asió el báculo. La brillante luz de su hechizo impedía ver con claridad. Entonces acabó todo. La estancia estaba inundada de destellos de luz dorada que cegaron a los maestros en sus migradores protegidos. Cuando pudieron ver de nuevo, Baltasar estaba en el centro del salón sosteniendo finalmente el báculo en sus manos. Frente a él había una estatua dorada. Tan solo los ojos y la boca del patriarca eran aún de carne. La voz pausada de Baltasar hizo eco en sus mentes. Tyrus Gorman, has olvidado que la esencia del metal se compone de piedra y fuego a partes iguales, y eso ha sido la causa de tu derrota. Podría acabar con tu vida ahora, pero el Imperio necesita de tus poderes contra sus múltiples enemigos. Tu orden requiere tu liderazgo y yo preferiría conservarte como amigo. ¿Reconoces mi autoridad? De acuerdo, has ganado el duelo de una manera justa. Eres ahora nuestro patriarca supremo y podrás contar con mi respeto y lealtad hasta que nos volvamos a encontrar aquí dentro de 8 años. Estaré preparado, Gorman, dijo Baltasar. Estaré preparado. Relato corto. ¿Está Silvania aún enjaulada? Con una inclinación, el heraldo abrió la puerta de los aposentos privados del emperador y Baltasar Gelt pasó dentro. Era una habitación de magnífica opulencia, se dio cuenta el mago, aunque dudaba que el ocupante tuviera ojos para nada de eso. El emperador paseaba arriba y abajo por el centro de la habitación, con el golpe rítmico de sus pasos, solo roto por el crujido silencioso de la tela mientras giraba sobre sus talones para volver sobre sus pasos. Es un momento de oscuros rumores, comenzó Karl Franz, sin preámbulos mientras el mago se acercaba. Pero hay un rumor que se repite tan a menudo y tan fuerte que no tengo más remedio que preguntarte acerca de él directamente. El emperador dejó de pasearse y fijó en Gelt una mirada penetrante. ¿La jaula de alrededor de Silvania todavía se sostiene? La pregunta tomó a Gelt por sorpresa. Su mente se había fijado en su totalidad sobre los relatos en el norte. El destino de la tierra maldita de los vampiros estaba alejado en el pasado, donde el mago había pensado que pertenecía. Nunca describiría mis obras así, Majestad, se opuso Gelt, tan lisamente como pudo. De hecho, me gustaría recordar a su Majestad que el muro de fe fue pensado solo como una medida transitoria
Y de hecho la desesperación nos forzó a todos después de la precipitada acción de Volkmar. Si me hubiera advertido de su intención de abrir una brecha en Silvania, tal vez... Karl Franz agitó la mano para silenciar al mago, y el significado del gesto no escapó a Gelt. Tan oscuros eran los días que incluso el gran hombre del estado de Reglan estaba perdiendo la compostura. «Por favor, patriarca», dijo el emperador, «está recorriendo un terreno trillado. También me gustaría recordarle que, con su muerte, Volkmar ha pagado cualquier tipo de error o juicio que pudiera haber hecho. No me agrada escuchar su nombre deshonrado en mi presencia». Así los muertos quedaban absueltos de culpa, mientras que los vivos eran acosados a cada paso, pensó Gelt, contento de que una máscara de oro ocultara su amargura. Además, continuó el emperador, no he solicitado tu presencia para debatir viejas decisiones, busco simplemente una respuesta directa a mi pregunta. ¿Está Silvania aún enjaulada? Gelt permaneció en silencio durante largo rato, considerando sus opciones. En verdad, no sabía si el muro de fe todavía aguantaba, pero debería admitirlo. Hacerlo en pleno consejo habría sido una confesión de debilidad, pero una audiencia privada era mucho menos perjudicial. Gelt casi confesó su ignorancia en ese momento, pero entonces recordó cómo Gregor Martak, el cabecilla de la Orden Ámbar y amigo de hace mucho tiempo del emperador, había empezado a echar un envidioso ojo sobre la vara del archimago al cargo. El emperador no decidía el cargo del patriarca supremo. Solo el duelo tradicional entre retador y retado podía hacer eso. Por otro lado, consideró Gelt, ningún patriarca había durado mucho sin el apoyo del emperador. No, decidió Gelt, mejor no exponer debilidad. Además, pensó el mago, los vampiros no eran más que un paso más allá del límite por encima de los magos, recitando hipócritamente las obras de seres más viejos y más sabios. ¿Quién de ellos poseía el ingenio para deshacer tan elegante encantamiento? No tengo ninguna razón para creer lo contrario, dijo Gelt al fin, con cuidado de no mentir. Sabía por experiencia que Karl Franz tenía un oído sensible para esas cosas. Desafortunadamente, Gelt vio inmediatamente la quejumbrosa expresión del emperador, que estaba discerniendo lo suficiente como para reconocer la verdad a medias por lo que era. Por tanto, fue de no poca ayuda para el mago cuando el heraldo volvió a entrar en la habitación un momento después. Al menos lo era, hasta que escuchó la noticia que había ocasionado la interrupción. Relato corto, una extraña sugerencia. La habitación estaba llena de velas, pero la chica se sentaba en las sombras. Solo las mangas y la falda de su largo vestido blanco se dejaban ver, y Balthasar Gelt se preguntó de nuevo por qué había ido. El sello del anillo que acompañaba el mensaje era digno de confianza, o eso le había dicho siempre su padre, pero citarle ahí, en ese sitio, incluso el aire apestaba a decadencia. «Sentaos, por favor». El acento de la joven era extranjero, pensó Gelt, quizás de una de las provincias montañosas de Bretonia, Montfort o incluso Parrabón. «Gracias, pero prefiero que no», respondió Gelt. «Como deseéis. ¿Puedo ofreceros vino?» «Debo rechazarlo». «Ah, sí». La joven alargó una mano envuelta de un guante hacia el decantador que había en la mesa y se sirvió una copa con la cantidad justa del líquido rubí. «Todo Altdorf habla de vos como el carcelero de Silvania». «Una exageración, os lo aseguro», respondió cuidadosamente Gelt. «La idea ni siquiera fue mía». No, pensó, había sido del joven Dieter quien había propuesto la idea. Había sido una muestra nada habitual de inteligencia en un acólito nada prometedor. Qué pena que lo hubieran encontrado muerto 2 días después, con su garganta abierta como si lo hubiera atacado un animal salvaje. Gelt supuso entonces que se trataba de una víctima más de los von Karstein, quizás la última si todo iba bien. «Ya, pero fue vuestro genio el que lo consiguió ponerlo en marcha, ¿no?», preguntó la chica. «Quizá, pero no hace falta ser un genio para saber que no me habéis citado aquí para decirme esto. Dadme el mensaje y dejad que siga en mi camino. No estoy acostumbrado a frecuentar establecimientos así». «¿Tenéis problemas con la decoración?». La chica se estaba divirtiendo. «Desapruebo el negocio», corrigió Gelt. «No debéis temer por vuestra reputación. Esta es una cosa discreta. Entre otras cosas. Así es. Vos, de entre todas las personas, debéis saber que ninguno somos lo que mostramos en la superficie». La joven bebió un sorbo. «Respecto al motivo de la reunión, ya os lo he dicho».
para expresar vuestra admiración por la jaula de Silvania? Gelt no intentó disimular su incredulidad. Así es, la joven se inclinó hacia adelante, pero no tanto como para que se le viera la cara. Debemos ir más allá. Explicaos. Habéis librado a las provincias del sur de las amenazas de Silvania, pero ¿qué hay de las del norte? Una mezcla de magia y fe podría serviros allí también, y si pudierais preparar una muralla que no solo mantuviera a los bárbaros lejos, sino que además se nutriera de la magia que da vida a los demonios. Jamás se ha hecho algo así. Claro que sí, rió la joven. El mundo es mucho más amplio que este pequeño reino. Empujó un pergamino ajado por la mesa, revelando una mano delicada que pronto se retiró. La magia se levanta. Ahora son posibles muchos portentos que antes solo se podían imaginar. Gelt desenrolló el pergamino y leyó el contenido con creciente sorpresa. El ritual que se describía requería mucho trabajo, pero podía funcionar. No habría considerado algo así antes de triunfar en Silvania, pero últimamente sus horizontes se habían extendido. Aún así tenía sus dudas. ¿Pero qué tipo de genio sería si sucumbiera a una manipulación tan evidente? ¿Qué clase de genio seríais si no lo hicierais?, preguntó la joven, con la frivolidad de nuevo danzando en su voz. En cualquier caso, yo ya he entregado el mensaje que se me pidió que entregara. No me importa lo que hagáis con él. ¿Y puedo preguntar quién nos envía? Podéis, pero seríais un iluso si esperarais una respuesta, dijo la joven abruptamente. Baste decir que ella no me gusta más de lo que yo le gusto, pero tiempos extraños hacen extraños compañeros de cama. Esas últimas palabras se quedaron con Gelt mientras salía de nuevo a las ajetreadas calles. Sabía que había más oculto allí de lo que podía ver, pero pensaría en el pergamino, pensaría muy detenidamente. Esto ha sido todo en lo relacionado con el trasfondo de Baltasar Gelt. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. If they move, kill them.